¿Alguna vez has sentido que tu corazón se endureció tanto, que ya ninguna palabra, ningún consejo, ninguna predicación podía penetrarlo? ¿Alguna vez creíste que ya no había esperanza para ti? ¿Que estabas demasiado alejado, demasiado frío, demasiado perdido para que Dios pudiera alcanzarte? Y si te dijera que, a veces, una simple canción puede romper las cadenas más pesadas, puede ablandar el corazón más endurecido, puede encender de nuevo la chispa de la fe que parecía extinguida, puede hacerte llorar cuando creías que ya no eras capaz de sentir. Sí, hoy quiero revelarte un secreto espiritual que muy pocos conocen. Dios sigue usando las canciones como instrumentos de su espíritu para tocar corazones que se han vuelto de piedra, para hablar donde las palabras humanas no llegan, para abrir brechas donde parecía que todo estaba cerrado. Este es un misterio divino, una estrategia celestial que el Espíritu Santo sigue usando con poder en los días de hoy. A lo largo de este video, te llevaré a un viaje espiritual donde descubrirás cómo Dios, a través de la música, ha tocado y sigue tocando vidas, y cómo tú puedes ser transformado por este mismo poder. Quizás hasta ahora pensabas que las canciones son solo melodías bonitas, arreglos musicales y letras emotivas. Pero no. Hoy quiero que abras tu corazón a la posibilidad de que una canción, en el momento preciso, enviada por Dios, puede ser la llave que abra la puerta de tu corazón, que sane tus heridas, que rompa tu orgullo, que destruya tus resistencias. ¿No es acaso cierto que hay momentos en que una predicación no te conmueve, un consejo te irrita, pero de pronto, una melodía, una letra, una frase cantada, te quiebra, te hace llorar, te arrodilla, te devuelve a los brazos de tu Padre celestial? Hoy, en los próximos minutos, vas a descubrir cómo Dios ha usado las canciones desde tiempos bíblicos para ministrar, para liberar, para consolar, para transformar, y cómo sigue haciéndolo hoy. Porque hay un secreto espiritual que pocos conocen. Cuando las palabras humanas se agotan, la canción inspirada por el Espíritu puede hacer lo que ninguna otra cosa puede lograr: transformar un corazón endurecido en un corazón sensible, amoroso, dispuesto a obedecer y a amar a Dios de nuevo. Y quiero que sepas algo. Si tú estás viendo este video, no es casualidad. Puede que te identifiques con ese corazón endurecido. Puede que haya áreas en tu vida que ya no sienten, que se han vuelto frías, distantes de Dios, lastimadas, protegidas tras capas de dolor y orgullo, pero hay esperanza. Sí, esperanza para ti. Porque Dios es especialista en quebrantar corazones de piedra y en transformarlos en corazones de carne, sensibles a su voz, abiertos a su amor. Y en este video, quiero mostrarte, con ejemplos bíblicos y experiencias espirituales, cómo Dios hace esto y cómo puede hacerlo en tu vida hoy mismo. Pero antes de que avancemos, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Comenta aquí abajo la frase paz en Cristo. Hazlo ahora, antes de continuar, como una forma de declarar públicamente que estás abierto a lo que Dios quiere hablarte hoy. Esa frase será como un sello, un acto de fe, un compromiso con tu proceso espiritual. Además, dale me gusta a este video. No lo hagas solo por apoyar este canal. Hazlo porque al hacerlo estarás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más personas que, como tú, necesitan escuchar cómo Dios puede usar una canción para ablandar corazones endurecidos. Dale me gusta y siente que estás siendo parte de una misión espiritual, la de difundir la palabra de Dios a través de este canal. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal es un refugio espiritual para quienes, como tú, están buscando consuelo, dirección, respuestas. Muchos no tienen una iglesia cerca, muchos se sienten solos en su fe. Por eso es tan importante que seas parte activa, que formes parte de esta comunidad de personas que aman a Dios y que buscan crecer cada día en su presencia. ¿Sabías que hay muchos que usan estos videos como su devocional, como su alimento espiritual?
como su iglesia en casa? Por eso te pido que te suscribas y que comentes siempre al inicio de cada video. Paz en Cristo. Y presta mucha atención. La penúltima enseñanza de este video puede contener la clave para desbloquear una bendición que llevas mucho tiempo esperando. Así que quédate hasta el final. Prepárate. Porque en los próximos minutos vas a descubrir algo que puede cambiar tu vida para siempre. Ahora sí, comencemos con el estudio. 1. El Cántico de Moisés. Una canción que marcó una generación. Desde los primeros libros de la Biblia, descubrimos que Dios ha usado la música como una herramienta espiritual poderosa. Y uno de los episodios más impactantes en este sentido es el Cántico de Moisés, narrado en Éxodo 15, justo después de la liberación milagrosa del pueblo de Israel en el Mar Rojo. Imagina la escena. El pueblo de Israel acababa de cruzar el mar en seco, mientras las aguas se levantaban como muros a derecha e izquierda, y luego, con estruendo, se cerraban sobre el ejército egipcio que los perseguía. La opresión había quedado atrás. Las cadenas de siglos de esclavitud se habían roto. Pero, aún así, los corazones de muchos en aquel pueblo seguían endurecidos, temerosos, incrédulos, incapaces de comprender la magnitud de lo que Dios había hecho por ellos. Es en ese momento, cuando las palabras quizá no eran suficientes para expresar la grandeza de la liberación, que Moisés y los hijos de Israel entonan una canción inspirada por el Espíritu. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Éxodo 15, 1, 2. Este cántico no fue solo una celebración de victoria, fue un acto espiritual profundo, que tuvo el poder de ablandar corazones endurecidos. El pueblo que hasta hacía pocas horas temía por su vida, que había dudado de la guía de Moisés, que murmuraba en medio del desierto, ahora, a través de una canción, fue llevado a la adoración, al reconocimiento del poder y la fidelidad de Dios. La canción, como lenguaje espiritual, penetró más allá de la razón, más allá del miedo, más allá del resentimiento acumulado por generaciones de esclavitud. A través de esta melodía, Dios tocó corazones, removió la incredulidad y sembró fe. ¿Cuántas veces no ocurre esto mismo en nuestras vidas? Tal vez has pasado por una situación en la que sentiste que Dios te liberó, que abrió un camino donde no lo había, pero aún así tu corazón seguía endurecido, incapaz de reconocer la mano del Señor. Y entonces, en un culto, en un momento de soledad, en la radio o en una reunión, una canción comienza a sonar, y las barreras se derrumban, las lágrimas fluyen, y la adoración se desata. Es que la música inspirada por Dios tiene esa capacidad. No solo celebra las victorias, sino que transforma al que la canta y al que la escucha. En el caso del Cántico de Moisés, la canción no solo fue un testimonio para quienes la vivieron en ese momento, sino que se convirtió en una herencia espiritual, en una memoria colectiva que ablandó el corazón del pueblo de generación en generación. El cántico fue recordado, memorizado, enseñado a los hijos y a los hijos de los hijos, como una evidencia de que cuando todo parece perdido, Dios abre caminos en medio del mar. Pero hay algo aún más profundo. Este cántico fue una declaración profética. No solo hablaba del pasado, sino que preparaba al pueblo para futuras batallas, para momentos en los que, enfrentando nuevas dificultades, podrían recordar: nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios es salvador, Él ha echado en el mar al caballo y al jinete. De este modo, la canción se convirtió en un instrumento para ablandar el corazón endurecido, no solo en el momento presente, sino también en los futuros momentos de crisis. Y es que muchas veces nuestro corazón se endurece no porque Dios no haya hecho milagros en nuestra vida, sino porque los olvidamos. Nos volvemos insensibles, fríos, distantes, como si Dios no hubiera obrado antes,
como si su poder no fuera suficiente. Y entonces, una canción se levanta como un recordatorio vivo de sus proezas, una melodía que penetra donde las palabras no logran entrar. Por eso, cuando te encuentres en momentos en que tu fe flaquee, en que tu corazón se endurezca por las decepciones, por los fracasos, por las pérdidas, recuerda, así como el cántico de Moisés ablandó los corazones de Israel y los llevó de la esclavitud a la adoración, así también una canción puede ser el medio por el cual Dios ablande tu corazón y te devuelva a la comunión con Él. No subestimes el poder de una canción inspirada por Dios. Puede ser el mensaje que el Espíritu Santo envía a tu vida en el momento justo. Puede ser la llave que abra la puerta cerrada de tu alma. A veces, cuando ya no puedes orar, cuando te sientes incapaz de articular una petición, cuando las lágrimas se han secado y las palabras no fluyen, la música se convierte en tu oración, en tu clamor, en tu lenguaje espiritual. Así como Israel se puso de pie junto a Moisés para cantar a Dios y declarar su grandeza, así también tú puedes permitir que una canción inspirada sea el medio por el cual Dios toque tu vida, quebrante tu dureza y te lleve de vuelta a sus brazos. Hoy te invito a que pienses, ¿cuál ha sido esa canción que en un momento clave de tu vida te hizo quebrarte, te hizo llorar, te hizo arrodillarte? ¿Cuál fue esa melodía que, sin que supieras cómo, entró a lo más profundo de tu ser y te recordó que Dios está contigo, que te ama, que sigue teniendo propósitos para ti? Y si aún no has vivido esa experiencia, abre tu corazón, porque Dios puede enviarte esa canción en cualquier momento, en una iglesia, en un video, en una caminata, en tu habitación, en el silencio de la noche. Así como Israel no la esperaba, en ese momento de confusión, de miedo, de cansancio tras la huida de Egipto, así tú tampoco sabrás cuándo ni cómo, pero vendrá una canción, un cántico, una melodía enviada por Dios. Y entonces, como ellos, te pondrás de pie y cantarás: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Y tu corazón, que quizá hoy está endurecido, frío, desconectado, se quebrantará en adoración y volverás a experimentar la presencia de Dios como nunca antes. Porque la música es un lenguaje que Dios creó no solo para que lo alabemos, sino también para que Él pueda hablarnos, ministrarnos y transformarnos. Y cuando eso sucede, como en el cántico de Moisés, no solo cambia un momento, cambia una vida entera, cambia una generación, se marca un destino espiritual. 2. David y el poder de una canción que transformó corazones endurecidos. Cuando hablamos de canciones que ablandan corazones de piedra, no podemos dejar de mirar a uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia: David, el rey cantor, el salmista de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. David no fue elegido por sus habilidades políticas ni por su experiencia militar, sino porque tenía un corazón sensible, forjado y moldeado a través de la adoración. Antes de ser rey, antes de ser guerrero, antes de ser líder, fue un adorador. Y fue precisamente esa sensibilidad espiritual expresada a través de la música lo que Dios usó para tocar el corazón endurecido del rey Saúl. La Biblia nos narra en 1 Samuel 16, 14, 23, que el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y un espíritu atormentador lo perturbaba. Saúl vivía en una continua inquietud espiritual, en una oscuridad emocional, en una angustia interna que nadie podía calmar. Los médicos no podían ayudarle, los sabios no podían aconsejarle, los soldados no podían protegerle de ese tormento interior. Pero entonces, uno de sus siervos sugirió: «He aquí yo he visto a un hijo de Isaí que sabe tocar». Así fue como David fue llevado a la corte de Saúl. Sin grandes discursos, sin grandes estrategias, solo con un arpa en sus manos y un cántico en su corazón. Y cuando David tocaba, dice la Escritura,
Saúl se aliviaba, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. 1 Samuel 16:23. ¿Te das cuenta del poder espiritual que tiene una canción inspirada por Dios? No solo calmó la mente de Saúl, sino que produjo en él un alivio que nadie más podía darle. El corazón endurecido, atormentado, preso de la culpa y del miedo, encontró descanso en una melodía inspirada. Y es que la música no es solo un arte, es un arma espiritual. Una canción puede entrar donde las palabras no pueden, puede tocar fibras que ni siquiera sabíamos que existían, puede hacer que el alma más endurecida comience a quebrantarse, a abrirse, a rendirse. Saúl no necesitaba un sermón, necesitaba una canción. No necesitaba una reprimenda, necesitaba una melodía que penetrara más allá de sus defensas. ¿No te sucede lo mismo en ciertos momentos? Quizá hay áreas de tu vida endurecidas que has intentado cambiar con fuerza de voluntad, con consejos, con decisiones racionales, pero siguen ahí, cerradas, bloqueadas, insensibles. Y de repente, una canción comienza a sonar. Una letra que habla justo de lo que estás viviendo. Una melodía que parece que fue compuesta para ti. Y entonces, no puedes contener las lágrimas. No puedes seguir fingiendo. No puedes resistir más. Porque el Espíritu Santo usa la música como una herramienta de sanidad, de restauración, de liberación. David no fue consciente de todo lo que estaba provocando en Saúl con sus cantos. Simplemente tocaba y cantaba como lo había hecho tantas veces en los campos cuidando ovejas. Pero Dios estaba en esa música. Dios se movía en esa adoración. Y lo imposible comenzó a suceder. El corazón endurecido de un rey se quebrantaba. Y ahora permíteme hablarte a ti, que estás viendo este video. Tal vez llevas años luchando con pecados recurrentes, con hábitos destructivos, con adicciones secretas, con vicios que no logras soltar, y sé que es frustrante. Sé que has intentado muchas veces dejar atrás eso que te lastima, eso que te esclaviza, pero cada vez te encuentras volviendo a lo mismo. Yo te entiendo, porque yo también estuve ahí. Durante más de 10 años, estuve atado a cadenas que parecían imposibles de romper. Probaba métodos, programas, leía libros, pero nada cambiaba realmente. Hasta que un día, Dios usó su palabra, usó la música, usó personas, y me mostró un camino de libertad, un camino que quiero compartir contigo. Por eso, en el link que está fijado en el primer comentario de este video, te he dejado un recurso muy especial. Un video donde te comparto, paso a paso, el proceso que el Señor me mostró para ser libre después de tantos años de estar atado. No te estoy hablando de una teoría ni de un método humano. Te estoy hablando de algo que yo viví en carne propia, de una liberación real, profunda, que hoy me permite hablarte con la autoridad que da la experiencia. Si tú sientes que este mensaje está tocando algo en tu corazón, si sabes que hay áreas endurecidas que necesitas entregar a Dios, te invito de todo corazón. Haz clic en el link fijado en el primer comentario. Mira ese video después de terminar este, y permite que el Espíritu Santo te hable, te ministre, te muestre que la libertad es posible, que la transformación es real, que el cambio duradero existe. No te quedes solo con este mensaje. Da el siguiente paso. No tienes que seguir viviendo con ese peso, con esa culpa, con esa frustración. Dios quiere romper esas cadenas, quiere ablandar ese corazón endurecido, quiere devolverte la sensibilidad espiritual que perdiste, quiere restaurar tu capacidad de amar, de creer, de adorar con libertad. Así como David tocó para Saúl y el espíritu malo se apartó. Así también Dios puede usar una canción, un video, una palabra, una oración para ministrarte, para liberarte, para restaurarte. Y yo estoy aquí para acompañarte en ese proceso. Por eso te animo. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el link. Permite que Dios te muestre lo que me mostró a mí. Y recuerda, no estás solo. Hay esperanza para ti.
Hay libertad en Cristo. Hay una canción que puede quebrar tu endurecimiento y devolverte la vida. Sigue con nosotros en este video, porque lo que viene a continuación puede ser la clave que Dios use para seguir ministrando tu corazón. Ahora sí, continuemos con el siguiente tópico, donde veremos otro poderoso ejemplo bíblico de cómo Dios sigue usando la música para tocar vidas y transformar corazones. 3. Pablo y Silas. El poder de una canción en la oscuridad de la cárcel. Cuando pensamos en cómo Dios puede usar una canción para tocar un corazón endurecido, quizás uno de los relatos más conmovedores e impactantes de la Biblia es el que se encuentra en Hechos 16:40, la historia de Pablo y Silas encarcelados en Filipos. No es una casualidad que este episodio haya quedado grabado en la memoria de la Iglesia como un testimonio eterno del poder de la adoración en medio de la adversidad. Imagina la escena. Pablo y Silas habían sido injustamente acusados, golpeados severamente y lanzados a lo más profundo de una prisión. No solo estaban encarcelados, sino que además sus pies fueron asegurados en el cepo, una posición que causaba dolor y dificultad para moverse. Las heridas abiertas, el frío de la celda, la humillación pública. Humanamente hablando, todo indicaba que ellos deberían estar llorando, deprimidos, o incluso renegando de Dios. Pero no. La Escritura nos cuenta que, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. ¡Qué escena tan poderosa! En medio de la más profunda oscuridad, literalmente y espiritualmente, Pablo y Silas deciden cantar. Y no cualquier canto, sino himnos a Dios. Ellos no esperaron a que la situación mejorara para adorar. No esperaron ser liberados para levantar sus voces en alabanza. Adoraron desde la herida, desde el encierro, desde la injusticia. Y ese canto, en la soledad de una celda, se convirtió en la llave que Dios usó para transformar todo. Dice el relato que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. ¿Te das cuenta? La canción no solo liberó a Pablo y Silas, la canción liberó a todos los que estaban presos. La alabanza generó un terremoto, sacudió los cimientos de la estructura que los mantenía cautivos, abrió puertas, rompió cadenas. Pero lo más hermoso de este relato no es solo la liberación física, sino la liberación espiritual que se produjo esa noche. Cuando el carcelero, despertando sobresaltado por el terremoto, vio las puertas abiertas, pensó que todos los presos habían escapado y estuvo a punto de quitarse la vida. Pero Pablo lo detuvo con un grito. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hechos 16:28. Este hombre, endurecido por su trabajo, insensible al sufrimiento de los prisioneros, que probablemente había participado en el encierro de Pablo y Silas, de repente se quebranta. Se postra temblando ante ellos y pregunta, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Hechos 16:30. Y ahí ocurrió el milagro más grande. El carcelero, su familia, y quién sabe cuántos más esa noche, fueron salvados, bautizados y transformados por el poder del Evangelio. Todo comenzó con una canción en la noche, una canción en la oscuridad. ¿No es eso maravilloso? ¿Te das cuenta de cómo una simple canción, inspirada por el Espíritu, puede ser usada por Dios para romper no solo cadenas físicas, sino espirituales? ¿Cuántas veces tú mismo has estado en una especie de cárcel emocional o espiritual? Prisionero de tus propios errores, de tus miedos, de tus vicios, de tus culpas, encerrado en una celda invisible, creyendo que no hay salida. Y entonces, en medio de esa oscuridad, cuando ya no ves esperanza, cuando todo parece perdido, suena una canción,
Quizás la escuchas en una radio, o en un video como este, o alguien la canta en una iglesia, y de repente, las lágrimas comienzan a brotar. El corazón que estaba endurecido, frío, adormecido, comienza a latir de nuevo. Las cadenas que te sujetaban empiezan a aflojarse. Las puertas que creías cerradas se abren. Ese es el poder de la adoración. Ese es el poder que Dios ha puesto en las canciones inspiradas por Él. Lo que pasó con Pablo y Silas no es solo una historia para admirar. Es una estrategia espiritual que tú puedes aplicar a tu propia vida. Si estás en medio de una cárcel emocional o espiritual, si sientes que tu corazón se ha endurecido, si crees que no hay salida, comienza a adorar. Aunque no tengas fuerzas, aunque no entiendas por qué estás en esa situación, aunque todo en ti te diga que no tiene sentido, levanta tu voz, canta, aunque sea entre lágrimas, aunque sea con una voz quebrada, aunque sea en silencio, en lo profundo de tu alma. Y confía en que Dios puede usar ese canto para producir un terremoto espiritual que sacuda los cimientos de tu situación, que abra puertas, que rompa cadenas, que te libere. Esta historia también nos enseña que la adoración en medio del dolor no solo nos libera a nosotros, sino que puede ser instrumento para liberar a otros. Pablo y Silas no estaban solos en la cárcel. Había otros presos escuchándolos. Y cuando ellos cantaron, las cadenas de todos se soltaron. De igual manera, cuando tú decides adorar en medio de tu quebranto, tu adoración puede impactar a quienes te rodean, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Ellos pueden ver cómo, a pesar de tus circunstancias, tú eliges adorar. Y eso puede ser el testimonio que Dios use para tocar y transformar sus corazones. Por eso, hoy quiero animarte. No subestimes el poder de una canción inspirada por Dios. Puede ser la herramienta que el Espíritu Santo use para tocar tu vida y la de quienes te rodean. No te cierres al mover de Dios. No te conformes con vivir con un corazón endurecido. Deja que la adoración te transforme, te libere, te renueve. Y si este mensaje ha tocado tu vida, si sabes que necesitas un proceso de liberación, de sanidad, de restauración, quiero recordarte que en el link que está fijado en el primer comentario de este video, he compartido un recurso muy especial. Un video donde te explico paso a paso cómo Dios me liberó de cadenas que me mantuvieron atado por más de 10 años. Es un camino que yo recorrí. Y ahora quiero mostrártelo para que tú también puedas experimentar esa libertad. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el link. Mira ese video después de este. Y permite que Dios ministre tu vida de una manera nueva. Hoy puede ser el día en que las puertas de tu cárcel se abran, en que tus cadenas se rompan, en que tu corazón endurecido se ablande y comience a latir al ritmo del amor de Dios. La canción ya está sonando. Ahora te toca a ti decidir. ¿Vas a permanecer en la cárcel o te vas a levantar y a cantar con libertad? Sigue con nosotros, porque en el siguiente bloque veremos otro relato poderoso de cómo Dios sigue usando la música para transformar vidas. 4. El poder de la música en el Templo de Salomón y la importancia de apoyar la proclamación de la palabra. En 2 Crónicas 5 encontramos uno de los relatos más impresionantes sobre cómo la música, cuando es dirigida al Señor, puede cambiar la atmósfera espiritual de una nación entera. Es la dedicación del Templo de Salomón. Un momento solemne, esperado durante generaciones. Un acto de entrega total al Dios de Israel. La Biblia nos dice que los sacerdotes llevaban el arca del pacto y que los músicos y cantores se unieron con trompetas, címbalos y otros instrumentos para alabar al Señor. Dice el texto, cuando los trompetistas y cantores, al unísono, hacían oír una sola voz para alabar y glorificar al Señor, y alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, y alababan al Señor diciendo,
porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, la casa de Jehová, se llenó de una nube. 2 Crónicas 5, 13, 14. ¿Puedes imaginar ese momento? Todo el pueblo unido, cantando con una sola voz, declarando la bondad y la misericordia de Dios. ¿Y qué pasó? La gloria de Dios descendió como una nube tan espesa que los sacerdotes no pudieron permanecer en pie para ministrar. La música no fue un simple acompañamiento, no fue un adorno estético. Fue el medio por el cual el pueblo expresó unidad, reverencia y fe. Fue el canal que Dios usó para manifestar su gloria. Aquí hay una enseñanza poderosa para nosotros hoy. Cuando apoyamos y participamos activamente en la difusión de la palabra y de la adoración, Dios se glorifica y su presencia se manifiesta con poder. Y ahora quiero que reflexionemos juntos. ¿Por qué es importante que des me gusta a este video? Tal vez pienses que es una acción pequeña, insignificante, que no tiene consecuencias espirituales, pero te equivocas. Vivimos en una era digital en la que los algoritmos, esos sistemas que deciden qué contenido se difunde y cuál se queda oculto, operan con base en las interacciones. Cada vez que das me gusta a este video, le estás enviando una señal a esa maquinaria invisible diciéndole, este contenido es valioso, debe llegar a más personas. Y no solo es valioso por la producción o por el esfuerzo humano que hay detrás. Es valioso porque contiene un mensaje eterno, porque está proclamando la verdad de Dios, porque puede ser la canción, la palabra, el mensaje que ablande el corazón endurecido de alguien que está a punto de rendirse. Cuando tú das me gusta, no solo apoyas este canal, no solo me ayudas a mí que estoy grabando este contenido, estás participando activamente en la difusión del Evangelio. ¿Recuerdas el mandato de Jesús? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Hoy, en pleno siglo XXI, parte de ese ir se traduce en compartir, comentar, apoyar y sí, en dar me gusta para que el mensaje llegue a los confines de la tierra. Así como en el templo de Salomón cada trompetista, cada cantor, cada persona que levantaba su voz o tocaba un instrumento contribuía a la manifestación de la gloria de Dios, tú también puedes ser parte de esta manifestación hoy, aquí, ahora. Cada vez que alguien le da me gusta a este video, se está convirtiendo en un trompetista espiritual, en un cantor digital, que hace resonar este mensaje a más personas, a más corazones necesitados. No subestimes el poder de tu acción. Cuando el pueblo de Israel se unió en adoración, el cielo respondió. Y cuando tú te unes a este canal, cuando interactúas, cuando apoyas, estás diciendo, Señor, yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo a través de este contenido. Y te digo más, no es solo un asunto técnico, es un acto de fe. Es declarar, creo que esta palabra es importante. Es comprometerte con la misión de expandir el mensaje de esperanza, de transformación, de restauración. Muchos piensan que evangelizar es solo predicar en la calle o en un púlpito, pero hoy evangelizamos también con nuestras acciones en el mundo digital. Si tú crees que este mensaje puede tocar la vida de alguien, si has sentido que Dios te habló en algún momento de este video, te invito de corazón, dale me gusta. Hazlo como un acto de fe, como un acto de obediencia, como un acto de amor hacia aquellos que aún no conocen a Cristo o que están alejados de Él. Piensa por un momento en cuántas personas están hoy como tú o como yo estuve hace años, con un corazón endurecido, atrapadas en cadenas de pecado, aisladas en su dolor, creyendo que no hay esperanza. Y este video, esta enseñanza, puede ser la melodía que Dios use para tocar sus corazones, para quebrantar su orgullo, para restaurar su fe, pero para que llegue a ellos, necesita de ti.
así como el pueblo de Israel se levantó con una sola voz para declarar, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Así también hoy podemos levantar una sola voz digital que diga, este mensaje vale la pena ser compartido. Por eso te invito, con toda humildad y con toda convicción, haz clic en me gusta ahora mismo. No por mí, sino por la gloria de Dios. Hazlo como una manera de decir, Señor, yo también soy parte de esta obra. Hazlo como una forma de unir tu voz a la mía, a la de todos los que estamos comprometidos en llevar el mensaje de Jesús a cada rincón, a cada pantalla, a cada corazón endurecido que necesita ser tocado por una canción, por una palabra, por un susurro del Espíritu. Y después de hacerlo, quédate con nosotros, porque lo que sigue en este video es aún más profundo, más revelador, más transformador. Dios todavía tiene mucho que decirte hoy. Y recuerda, una pequeña acción, como dar me gusta, puede tener un impacto eterno en la vida de alguien. Así como una canción en el templo llenó de gloria la casa de Dios, tu apoyo puede ser el instrumento que Dios use para llenar de su gloria muchas vidas más. Ahora, respira hondo, permite que este mensaje cale en tu alma, y sigamos adelante con el próximo bloque, donde descubriremos otro poderoso testimonio bíblico de cómo Dios sigue usando la música para transformar vidas y corazones. 5. El Cántico de María. Cómo una canción puede transformar generaciones. Uno de los momentos más sublimes en toda la Escritura, donde la música se convierte en un acto profético y transformador, es el conocido Magnificat, el Cántico de María registrado en Lucas 1:46, 55. María, una joven de Nazaret, una mujer sencilla, humilde, recibe la noticia más extraordinaria que una persona haya recibido. Va a ser la madre del Salvador del mundo. Ante este anuncio, su alma no se llena de miedo ni de dudas, sino de alabanza, y compone un cántico que ha resonado a través de los siglos, una melodía espiritual que sigue ablandando corazones y desafiando a generaciones enteras. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:46-47. Es impresionante cómo, en medio de una situación que podría haber sido humanamente abrumadora, María decide cantar. En vez de lamentarse o quedarse paralizada, levanta su voz en una canción que expresa gozo, humildad y una profunda reverencia por el mover de Dios en su vida. Este cántico es, en sí mismo, una declaración de cómo Dios opera en la historia humana, derribando a los poderosos y exaltando a los humildes, saciando a los hambrientos y dejando vacíos a los ricos. La canción de María no solo es un reflejo de su experiencia personal, es un cántico profético que revela el carácter de Dios y cómo Él actúa en favor de aquellos que reconocen su pequeñez y se abren a su voluntad. María canta desde la humildad, desde el asombro, desde el reconocimiento de que Dios la ha mirado, a pesar de ser una joven insignificante a los ojos del mundo. Y este cántico se convierte en la expresión más pura de cómo una canción puede trascender el momento presente y proyectarse hacia la eternidad. Hasta el día de hoy, el Magnificat sigue siendo entonado en templos, en hogares, en oraciones silenciosas, y sigue tocando corazones, ablandando voluntades, derribando orgullos. Es que las canciones inspiradas por Dios tienen esa capacidad. No se agotan en el instante en que son entonadas, sino que viajan a través de los siglos, llevando consigo el mismo poder transformador con el que fueron pronunciadas por primera vez. El cántico de María no fue solo una reacción emotiva, fue un acto espiritual profundo que manifestó la obra de Dios en su interior. A través de su canción, María no solo alabó al Señor, sino que también predicó, profetizó y enseñó. Cada palabra de su cántico es una enseñanza sobre cómo Dios actúa, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí,
Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Lucas 1:48. La adoración de María se convierte así en una proclamación eterna de la misericordia y el poder de Dios. Pero más allá del contenido teológico, lo que conmueve de este episodio es el hecho mismo de que María haya elegido cantar. En un momento tan crucial de la historia de la humanidad, en un contexto social que la colocaba en una posición vulnerable, ella no eligió el silencio del miedo ni el lenguaje de la queja, sino la música de la fe. Eso es lo que hace la verdadera adoración. Nos levanta por encima de nuestras circunstancias, nos conecta con la eternidad, transforma nuestros corazones y los de aquellos que nos escuchan. Este cántico también nos muestra que la música espiritual no es un privilegio de los músicos profesionales o de quienes tienen una formación académica en arte, sino una expresión natural de todo aquel que ha sido tocado por Dios. María no era una artista reconocida ni una líder religiosa. Era una joven anónima, sencilla, pero llena del Espíritu Santo, y eso bastó para que de su interior brotara una de las canciones más poderosas y trascendentes de toda la historia. Esto nos enseña que todos, sin excepción, podemos ser instrumentos de Dios para bendecir a otros a través de una canción, de una palabra, de un testimonio. La adoración no se trata de técnica, sino de autenticidad espiritual. María no cantó para agradar a los hombres, sino como una respuesta espontánea y sincera a la grandeza de Dios en su vida. Y esa es la adoración que toca el corazón de Dios y transforma generaciones. El cántico de María también revela una dimensión profundamente pedagógica de la música espiritual. A través de las canciones se transmiten valores, se enseñan verdades, se siembran principios que permanecen más allá de la vida del que las compone. ¿Cuántas veces una canción se queda grabada en nuestra mente y en nuestro corazón de manera más profunda que un sermón o una lectura? La música tiene ese poder de quedarse con nosotros, de hablarnos cuando ya nadie nos está hablando, de recordarnos quiénes somos y a quién pertenecemos. El cántico de María es, en ese sentido, un modelo de cómo Dios puede usar una canción para perpetuar un mensaje de esperanza y de redención. Cada vez que alguien canta o medita en el Magnificat, está participando de la misma experiencia espiritual que vivió María, el reconocimiento de que Dios es el Dios de los humildes, el Dios que exalta a los pequeños, el Dios que cumple sus promesas. Y si este cántico sigue conmoviendo corazones después de más de 2000 años, es porque fue inspirado por el Espíritu Santo y pronunciado desde un corazón completamente rendido. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Cuáles son las canciones que nosotros estamos entonando con nuestra vida? ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo inspire en nosotros cánticos de fe, de esperanza, de humildad, que puedan bendecir a quienes nos rodean y a las generaciones futuras? María pudo haber guardado en silencio su experiencia, pero eligió cantarla. Y gracias a esa elección, su testimonio ha alcanzado a millones en todas las épocas y culturas. De la misma manera, tú también puedes decidir si tu experiencia con Dios se queda encerrada en tu interior o si la transformas en una canción, sea literal o metafóricamente, que bendiga y transforme a otros. El cántico de María es una invitación a todos los que hemos sido tocados por Dios a no callar, a no escondernos, sino a levantar nuestra voz en adoración, en testimonio, en proclamación. Y al hacerlo, seremos instrumentos en las manos del Señor para seguir ablandando corazones endurecidos, para seguir llevando esperanza a quienes la han perdido, para seguir anunciando que su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Lucas 1:50. Que este cántico siga siendo una inspiración para todos nosotros, y que nuestras vidas sean también un himno que exalte al Dios que hace maravillas. 6. El cántico de Moisés. Una canción que conmemora la liberación y afirma la fidelidad de Dios.
Cuando el pueblo de Israel fue finalmente liberado de la esclavitud de Egipto, tras haber cruzado milagrosamente el Mar Rojo, Moisés, el gran libertador de Israel, no se limitó a levantar una proclama política ni a realizar una declaración militar. Lo primero que hizo fue cantar. Este momento se relata en Éxodo 15, 1-18, en lo que se conoce como el Cántico de Moisés, una de las canciones más antiguas y sublimes de toda la Escritura. Después de siglos de opresión, de cadenas y sufrimiento, cuando la libertad al fin fue conquistada no por el brazo humano, sino por el poder divino, Moisés levanta su voz y declara: «Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete». Éxodo 15:1. Esta canción no es solo un relato de los hechos, es una exaltación de la majestad de Dios, un reconocimiento de que Él es quien pelea por su pueblo, quien ejecuta justicia, quien interviene con poder para rescatar a los suyos. El Cántico de Moisés nos muestra cómo la música puede ser no solo un acto de alabanza, sino también una herramienta pedagógica, una forma de recordar, de transmitir la memoria colectiva de la acción de Dios en la historia. Cuando Moisés canta, no está simplemente expresando emociones personales, está instruyendo al pueblo de Israel y a todas las generaciones futuras sobre quién es Dios y cómo actúa en favor de su pueblo. Cada estrofa del cántico enfatiza aspectos esenciales del carácter divino. Mi fortaleza y mi cántico es Joá, y él me ha sido por salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Éxodo 15:2. Aquí vemos cómo la experiencia de la liberación se transforma en un acto de adoración. El Cántico de Moisés es también un testimonio de cómo Dios se revela en medio de la crisis, del peligro y de la necesidad. No se trata de una alabanza desconectada de la realidad, sino de una respuesta directa a la intervención salvadora de Dios. Cuando Moisés y el pueblo cantan, están afirmando: nosotros estábamos atrapados, pero Dios abrió un camino donde no lo había. Estábamos perseguidos, pero Él destruyó a nuestros enemigos. Estábamos perdidos, pero Él nos halló y nos rescató. Es significativo que la primera reacción del pueblo liberado haya sido una canción. Esto nos habla de la importancia de la música en la vida espiritual del creyente. Cuando Dios interviene en nuestra vida, cuando experimentamos su poder y su fidelidad, la adoración no es una opción, sino una necesidad, una respuesta natural e inevitable. El Cántico de Moisés no solo celebró la victoria sobre Faraón y su ejército, sino que también proyectó esperanza hacia el futuro. Moisés canta no solo por lo que Dios hizo, sino por lo que hará. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Éxodo 15:17. Esta dimensión profética del cántico nos enseña que la adoración no solo recuerda el pasado, sino que también afirma las promesas de Dios para el futuro. Cuando el pueblo cantaba, se apropiaba de la certeza de que el Dios que los había liberado de Egipto también los llevaría a la tierra prometida. El Cántico de Moisés se convierte así en un modelo de adoración integral. Recuerda el pasado, celebra el presente y confía en el futuro. Esta canción también nos enseña que la adoración tiene el poder de fortalecer la fe comunitaria. Piensa por un momento en el impacto que tuvo para el pueblo de Israel entonar juntos este cántico. Después de años de esclavitud, de humillación, de haber sido tratados como nada, ahora están en libertad, cantando como un solo pueblo, proclamando la grandeza de su Dios. La música, en este contexto, unifica, sana, reconstruye la identidad colectiva. El Cántico de Moisés también incluye un reconocimiento del poder destructor de Dios contra sus enemigos, pero no en un tono de venganza personal, sino como una afirmación de la justicia divina. Jehová es varón de guerra.
Jehová es su nombre. Éxodo 15:3. Es un recordatorio de que Dios no permanece indiferente ante la opresión, que Él actúa con fuerza en defensa de los suyos, que es un Dios que pelea por su pueblo. Esta verdad debe infundirnos confianza y esperanza en nuestros propios contextos de lucha. A veces sentimos que las fuerzas que se levantan contra nosotros son más poderosas, que las cadenas son demasiado gruesas, que el mar es demasiado profundo. Pero el cántico de Moisés nos recuerda que para Dios no hay imposibles, que Él abre caminos en el mar, que derriba carros y caballos, que conduce a su pueblo a la libertad. Además, el cántico de Moisés establece que la adoración no es una experiencia pasajera, sino un compromiso permanente. Jehová reinará eternamente y para siempre. Éxodo 15:18. Esta declaración final es una confesión de fe en la soberanía eterna de Dios. El pueblo acaba de salir de Egipto, pero Moisés no se limita a celebrar la liberación momentánea. Proclama que Dios reinará para siempre, que su autoridad trasciende los imperios humanos, las circunstancias históricas, los poderes terrenales. Este cántico fue tan significativo que incluso aparece mencionado en el libro de Apocalipsis, en el contexto de la victoria final de los redimidos. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Apocalipsis 15:3. Esto muestra que el cántico de Moisés no es solo un himno histórico, sino una canción eterna, que sigue resonando en el cielo, que sigue inspirando a los creyentes de todas las épocas a alabar a Dios por su justicia y su poder. Cuando meditamos en esta canción, somos invitados a unirnos a esa adoración eterna, a reconocer que la música inspirada por Dios trasciende el tiempo y el espacio, que las canciones de fe no mueren, sino que permanecen como testigos vivos de la fidelidad divina. El cántico de Moisés también nos enseña que la adoración es una forma de catequesis, de transmisión de la fe a las futuras generaciones. A través de esta canción, las nuevas generaciones del pueblo de Israel recordarían siempre cómo Dios los sacó de Egipto, cómo los defendió, cómo abrió el mar, cómo los condujo hacia la libertad. La música tiene este poder, hacer que las historias de fe sean recordadas, que los testimonios de la intervención divina permanezcan vivos en la memoria colectiva. Cada vez que alguien entonaba el cántico de Moisés, estaba reviviendo esa experiencia de liberación, estaba transmitiendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos la convicción de que Dios es fiel, poderoso y digno de confianza. Así también nosotros, en nuestra vida de fe, estamos llamados a levantar cánticos que celebren la fidelidad de Dios, que conmemoren las victorias que Él nos ha concedido, que afirmen su soberanía y su amor. La adoración no es solo una expresión estética o emocional, es un acto teológico, un testimonio, una proclamación de quién es Dios y de lo que Él ha hecho en nuestra historia personal y colectiva. Que el cántico de Moisés nos inspire a vivir como adoradores que recuerdan, celebran y proclaman las maravillas de Dios, sabiendo que nuestras canciones, como la de Moisés, pueden trascender nuestro tiempo y seguir impactando generaciones. 7. El cántico de Ana. Cómo una oración convertida en canción puede romper ciclos de esterilidad y dar lugar a una nueva vida. Pocas historias en la Escritura reflejan de manera tan clara el poder de una canción nacida de la oración y del dolor como la de Ana, la madre del profeta Samuel. Su cántico, registrado en 1 Samuel 2:1-10, es el testimonio de una mujer que pasó de las lágrimas silenciosas a la exaltación pública, de la amargura de la esterilidad a la fecundidad de la maternidad, de la desesperanza al gozo inefable, de ver la intervención divina. La historia de Ana es profundamente humana. Una mujer estéril en una sociedad donde la maternidad era considerada la máxima expresión de realización femenina, rodeada de la humillación y la provocación de Penina, su rival. Años de espera, de súplica, de dolor acumulado,
hasta que un día, postrada en el templo, oró desde lo más profundo de su alma, movida por una tristeza que ni siquiera podía expresar con palabras. El sacerdote Elí, al verla, pensó que estaba ebria, pero ella respondió, «No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu». En Samuel 1:15. Ese día, Ana abrió su corazón delante de Dios y derramó toda su amargura. Y Dios, que es sensible al clamor de los quebrantados, escuchó su súplica. El Señor le concedió lo que parecía imposible: concebir un hijo, a quien llamó Samuel, que significa pedido a Dios. Pero lo más conmovedor no es solo el cumplimiento de su petición, sino la respuesta espiritual de Ana. Ella no se quedó en la bendición recibida, sino que ofreció a su hijo al servicio de Dios y elevó un cántico que es uno de los más hermosos de la Escritura. Su cántico comienza con una exclamación que resume su transformación. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. 1 Samuel 2:1. Esta canción es, como todas las que nacen de una experiencia auténtica con Dios, una proclamación de quién es Él y de cómo actúa en la vida de los que le buscan. Ana reconoce que su victoria no fue producto de sus esfuerzos ni de su capacidad, sino de la intervención misericordiosa de Dios. Y en su cántico proclama una serie de verdades eternas que siguen resonando en la vida de todos los creyentes. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. 1 Samuel 2:6-7. Estas afirmaciones no son simples observaciones teológicas. Son la confesión de alguien que ha experimentado en carne propia el poder de Dios para revertir las circunstancias humanas. Ana había vivido en carne propia la humillación, la soledad, el vacío. Y ahora, después de experimentar la fidelidad divina, no puede hacer otra cosa que cantar. Su canción no es solo un agradecimiento personal, sino un himno universal que proclama cómo Dios obra en favor de los débiles, cómo levanta del polvo al pobre y al necesitado. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. 1 Samuel 2:8. Este es el corazón del cántico de Ana. La afirmación de que Dios es el que cambia las historias, el que rompe los ciclos de esterilidad, no solo física, sino espiritual y existencial, y abre caminos de vida y de esperanza, donde antes solo había desierto. La experiencia de Ana nos enseña que la adoración verdadera no brota de la comodidad, sino del quebranto. No nace en los momentos de plenitud superficial, sino en las profundidades del alma, allí donde las lágrimas se transforman en oración y la oración en canción. Su cántico es una muestra de cómo la experiencia personal con Dios puede trascender el ámbito privado y convertirse en una proclamación pública de la grandeza divina. Cada estrofa de su canto está impregnada de la convicción de que Dios es el Señor de la historia, que Él es soberano sobre todas las cosas, que no hay situación que escape a su control. Esta certeza le permite a Ana no solo celebrar su bendición, sino también ofrecer a su hijo en consagración a Dios, renunciando a la posesión egoísta para abrazar la misión divina. Es notable cómo la canción de Ana anticipa y refleja otras grandes canciones bíblicas, como el Magnificat de María. De hecho, muchos estudiosos han señalado las similitudes entre ambos cánticos: la exaltación de la misericordia de Dios, la afirmación de que Él derriba a los poderosos y exalta a los humildes, el reconocimiento de que Dios cumple sus promesas a través de los actos más sencillos y humildes. Esto nos enseña que las canciones inspiradas por el Espíritu trascienden culturas, épocas y circunstancias personales. El cántico de Ana sigue siendo un modelo de adoración para todos aquellos que han experimentado el poder de Dios en su
vida y desean proclamarlo al mundo. Nos muestra que cuando Dios interviene en nuestra historia, la respuesta adecuada no es el silencio ni la indiferencia, sino la adoración apasionada, la proclamación gozosa, la canción que celebra y que testifica. La historia de Ana también nos interpela acerca de nuestra disposición para entregar a Dios no solo nuestras súplicas, sino también nuestras respuestas. Ana no solo oró por un hijo, también lo ofreció a Dios, y su cántico es la expresión de esa entrega total. En un mundo donde muchas veces buscamos a Dios solo para que supla nuestras necesidades, Ana nos enseña que la verdadera relación con Él implica no solo pedir, sino también rendirse, no solo recibir, sino también ofrecer. Su canción es un acto de entrega y de confianza. Reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios, y por lo tanto, le pertenece a Él. Además, el cántico de Ana es una poderosa declaración sobre cómo Dios invierte los valores humanos. Los saciados se alquilan por pan, y los hambrientos dejan de tener hambre. 1 Samuel 2:5. Esta inversión es el sello distintivo de la acción divina. Él trastorna los esquemas de poder y de éxito del mundo y manifiesta su gloria precisamente en lo que el mundo desprecia. Ana, una mujer estéril y humillada, se convierte en madre de uno de los más grandes profetas de Israel, Samuel, quien será instrumento clave en la historia de la salvación. De esta manera, la canción de Ana no solo conmemora su experiencia personal, sino que también inaugura una nueva etapa en la historia del pueblo de Dios. Cada vez que alguien entona este cántico o medita en sus palabras, es invitado a recordar que Dios es especialista en transformar el llanto en alegría, la esterilidad en fecundidad, la desesperanza en confianza. El cántico de Ana sigue resonando como un himno de victoria para todos los que, en algún momento de su vida, se han sentido estériles, inútiles, olvidados, y que, al clamar a Dios, han experimentado su respuesta, su intervención, su amor. Que su ejemplo nos inspire a transformar nuestras oraciones en canciones, nuestras súplicas en alabanzas, nuestras historias personales en testimonios que exalten a aquel que sigue obrando maravillas en la vida de quienes le buscan con sinceridad. 8. Los himnos en la prisión. Como Pablo y Silas adoraron en medio del dolor y provocaron un milagro. Hay escenas en la Biblia que, por su intensidad espiritual, parecen detener el tiempo y marcar un antes y un después en la historia de la fe. Uno de esos episodios lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, cuando Pablo y Silas, después de ser azotados cruelmente y encerrados en una prisión de Filipos, deciden adorar a Dios con himnos en medio de su dolor. Este relato es profundamente conmovedor porque nos confronta con una de las verdades más radicales de la vida cristiana. La adoración no depende de las circunstancias externas, sino de la convicción interna de que Dios es digno de alabanza, en todo momento. La situación no podría haber sido más adversa, y les impusieron muchos azotes, y los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo, de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Hechos 16, 23, 24. Despojados de toda dignidad, con el cuerpo herido y adolorido, expuestos a la humillación y al desprecio, Pablo y Silas no se entregaron al lamento ni a la desesperación. En lugar de eso, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16, 25. Este versículo es uno de los más poderosos testimonios de la capacidad transformadora de la adoración. Pablo y Silas cantan en la noche oscura de su dolor, en la profundidad de una cárcel romana, donde la oscuridad no era solo física, sino también existencial. Su canto es un acto de fe, una declaración espiritual que trasciende sus cadenas y proclama que su libertad no depende de sus circunstancias, sino de la presencia de Dios en medio de ellas.
La fuerza de este episodio radica en que los himnos de Pablo y Silas no fueron cantados después de que el milagro ocurriera, sino antes. No esperaron la liberación para adorar. Adoraron en medio de la opresión, en medio de la herida, en medio de la incertidumbre. Y fue precisamente esa adoración la que provocó la intervención divina. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas, de todos se soltaron. Hechos 16:26. Es importante notar que el texto dice, de todos. La adoración de Pablo y Silas no solo produjo su propia liberación, sino que afectó a todos los que estaban a su alrededor. Este detalle es revelador. La adoración auténtica tiene un poder expansivo, contagioso, que no se limita al adorador, sino que toca y transforma a quienes le rodean. Los presos escuchaban los himnos y, seguramente, se preguntaban, ¿quiénes son estos hombres que, en vez de maldecir su suerte, en vez de renegar de Dios, entonan cánticos de alabanza? La respuesta es simple. Son hombres que han conocido a Cristo y que, por lo tanto, han aprendido que la verdadera libertad no es la ausencia de cadenas físicas, sino la certeza de la presencia de Dios en toda circunstancia. Este episodio también nos enseña que la adoración es una forma de resistencia espiritual. Pablo y Silas no tenían ninguna posibilidad humana de escapar de la prisión, pero sí tenían la posibilidad, y la libertad, de elegir cómo responder a su situación, y eligieron cantar. Eligieron levantar su voz en adoración, haciendo que las paredes de aquella cárcel se convirtieran en las paredes de un templo, y que las cadenas que aprisionaban sus pies se convirtieran en instrumentos para glorificar a Dios. El terremoto que abrió las puertas de la cárcel es una metáfora poderosa de lo que ocurre cuando los creyentes adoran en medio de la prueba. Los cimientos de lo que nos oprime se estremecen. Las puertas que nos encierran se abren. Las cadenas que nos inmovilizan se rompen. Pero más allá del milagro físico, lo más significativo de este relato es la transformación espiritual que produce. El carcelero, que hasta ese momento había sido un instrumento del sistema opresor, al ver lo ocurrido y ante la posibilidad de que los presos se hubieran fugado, se desespera y está a punto de quitarse la vida. Pero Pablo lo detiene. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hechos 16:28. Este gesto, de una humanidad y compasión admirables, conduce a uno de los momentos más hermosos de la narrativa. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, preguntó el carcelero. Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:30-31. Aquí vemos que el verdadero milagro de la noche no fue solo la apertura de las puertas de la cárcel, sino la apertura del corazón de un hombre endurecido que encontró la salvación junto a toda su familia. Todo comenzó con un canto en la oscuridad, con dos hombres que, en lugar de dejarse dominar por el miedo y la desesperanza, eligieron adorar. Este episodio nos confronta con una pregunta fundamental. ¿Cómo respondemos nosotros en medio de nuestras propias prisiones? Porque, aunque tal vez no estemos encerrados tras barrotes físicos, muchos de nosotros vivimos prisioneros de miedos, de culpas, de heridas, de adicciones. La enseñanza de Pablo y Silas es que la adoración tiene el poder de romper esas cadenas, de transformar las noches más oscuras en escenarios de luz y de libertad. Además, este relato nos invita a considerar la dimensión comunitaria de la adoración. Pablo y Silas cantaban juntos. Su unidad en medio del dolor fortaleció su fe y multiplicó el impacto de su adoración. Esto nos recuerda que, aunque la adoración puede ser un acto individual, también es una experiencia comunitaria que nos sostiene y nos potencia en los momentos de prueba. Cuando adoramos juntos, nuestras voces se unen para formar un coro que no solo asciende hasta el cielo, sino que también resuena en la tierra,
estremeciendo los cimientos de lo que nos oprime. Por último, este episodio nos revela que la adoración es un testimonio evangelístico. Los presos, el carcelero y su familia fueron impactados no solo por el mensaje verbal de Pablo y Silas, sino, sobre todo, por la coherencia entre su fe y su actitud en medio del sufrimiento. Cuando adoramos a Dios en medio de nuestras pruebas, estamos proclamando, sin necesidad de palabras, que confiamos en Él, que creemos en su poder, que sabemos que Él es digno de alabanza en todo momento. Que la historia de Pablo y Silas nos inspire a ser adoradores en todo tiempo, especialmente en las noches oscuras de nuestra vida, a levantar nuestra voz, aunque estemos heridos, a cantar, aunque estemos encadenados, a proclamar la grandeza de Dios, aunque las circunstancias parezcan adversas. Porque, como ellos nos enseñan, cuando la adoración es sincera, el cielo responde, las puertas se abren y los corazones se transforman. Si has llegado hasta aquí, permíteme detenerme un momento y decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Felicidades. Muy pocos son los que tienen la perseverancia, la apertura espiritual y la sensibilidad de permanecer hasta el final de una reflexión como esta. Eso ya dice mucho de ti. Revela que eres alguien que no se conforma con lo superficial, que está dispuesto a adentrarse en las profundidades de la palabra, en la riqueza insondable de los testimonios de fe, en los misterios que Dios ha querido revelar solo a aquellos que buscan con todo el corazón. Porque, créeme, muchos comienzan, pero son pocos los que perseveran. Muchos escuchan, pero pocos abren verdaderamente su corazón. Muchos miran de lejos, pero pocos se atreven a dar el paso hacia el encuentro con aquel que puede transformar completamente sus vidas. Por eso, si has permanecido hasta este momento, quiero invitarte a que dejes un comentario como una señal de que eres uno de esos valientes, uno de esos discípulos fieles que no retroceden, que siguen hasta el final. La frase que quiero proponerte para que la escribas como testimonio de que llegaste hasta aquí es: yo soy testigo de que Dios rompe cadenas y abre caminos. Escribe esa frase en los comentarios, no para mí, sino como una declaración pública de tu fe, como una bandera que enarbolas para que todos sepan que tú no solo escuchas, sino que también crees, que no solo aprendes, sino que también te comprometes. Además, al hacerlo, sabré quiénes son los elegidos. Así me gusta llamar a los que perseveran hasta el final. Los que no se conforman con un cristianismo de apariencia, sino que van en busca de la verdad, de la vida abundante, de la presencia transformadora de Dios. Ahora bien, ¿por qué es tan importante que compartas este video, que te suscribas al canal, que des me gusta? No es simplemente una cuestión de estadísticas, de algoritmos o de números vacíos. No, es mucho más que eso. Cada vez que tú haces clic en me gusta, cada vez que compartes este contenido, te conviertes en un eslabón de una cadena de bendición que puede alcanzar a alguien que en este momento está al borde del abismo, alguien que quizás ya no tiene fuerzas para orar, que ha perdido la esperanza, que siente que Dios se ha olvidado de él o que sus oraciones son inútiles. ¿Sabes? Muchas personas llegan a estos videos como último recurso. Algunos me escriben diciendo: estaba a punto de rendirme, pero encontré este mensaje y sentí que Dios me estaba hablando. Tú puedes ser el instrumento que Dios utilice para hacer llegar este mensaje a alguien así. Compartir este video es como extenderle la mano a un náufrago que se ahoga en medio de una tormenta. Es como encender una luz en medio de una noche oscura. Es como colocar una semilla de esperanza en un corazón marchito. Por eso te animo, con todo mi ser. No te quedes con esta bendición solo para ti. Haz que corra, que se multiplique, que alcance a otros. Y suscribirte es mucho más que un gesto automático. Es una forma de decirle al mundo y a ti mismo que quieres seguir creciendo en la fe, que deseas seguir alimentando tu alma con contenido que te acerque más a Dios, que estás comprometido,
con tu proceso espiritual y que no quieres hacerlo solo, sino en comunidad, junto a otros hermanos y hermanas que, como tú, buscan la dirección, el consuelo y la fortaleza que solo Dios puede dar. Imagina por un momento lo que podría suceder si cada persona que ve este video decide compartirlo con solo una persona más. En muy poco tiempo, miles, quizás decenas o cientos de miles de personas podrían ser alcanzadas por este mensaje. Personas en hospitales, en cárceles, en habitaciones solitarias, en momentos de desesperación. Todos ellos podrían recibir una palabra de aliento, una semilla de esperanza, un recordatorio de que no están solos, de que hay un Dios que escucha, que responde, que salva. ¿No es maravilloso pensar que tú puedes ser parte de eso? Que tu simple acto de dar me gusta, de compartir, de comentar, puede tener un impacto eterno en la vida de alguien. Esto me recuerda a las palabras de Jesús cuando dijo: Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder. Mateo 5:14. No escondas la luz que has recibido. No la guardes solo para ti. Déjala brillar, déjala iluminar. Déjala calentar los corazones fríos, guiar a los que están perdidos, consolar a los que sufren. Y si aún no te has suscrito, permíteme decirte con amor, pero con firmeza: ¿a qué estás esperando? No permitas que el enemigo siembre en ti la pereza espiritual, la indiferencia o el conformismo. Suscribirte es como decir: aquí estoy, Señor. Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo, quiero seguir siendo parte de esta comunidad de fe. Y si ya eres parte de esta familia, te felicito y te agradezco. Eres una bendición. Tu presencia aquí es valiosa, tu participación es necesaria, tu fe es un ejemplo. Sigue adelante, sigue buscando, sigue cantando, sigue adorando, sigue confiando, porque Dios aún tiene mucho más para ti. Por último, antes de despedirnos, quiero invitarte a que, al terminar este video, no te apresures a pasar a otra cosa. Detente, cierra los ojos, respira profundamente y deja que la música que acompaña este momento penetre en tu alma, te serene, te envuelva en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dedica unos minutos a agradecerle al Señor por todo lo que te ha hablado hoy, por todo lo que te ha enseñado, por todas las cadenas que ha roto en tu vida, por todas las puertas que ha abierto, por todas las heridas que ha comenzado a sanar. Permanece en esa atmósfera de gratitud, de reverencia, de comunión. No interrumpas ese momento sagrado. No te desconectes de la presencia de Dios. Deja que Él complete en ti la obra que ha comenzado. Porque como dice la Escritura, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta familia espiritual. Que el Señor te bendiga, te guarde, te fortalezca y te llene de su paz y de su gozo. Hasta el próximo video. Y recuerda, yo soy testigo de que Dios rompe cadenas y abre caminos. Escribe esa frase y sé parte de los elegidos que llegan hasta el final. Nos vemos pronto.